Me dice, mira hijo, para caminar no se necesita zapatos de charol, suficiente los que tienes. Bienvenidos al 11º episodio en Épica Podcast. El día de hoy, caminar sin zapatos de charol, junto a Javier Bellot. Edad, 57 años. Ocupación, ingeniero industrial, socio accionista y gerente general de la empresa minera Tecons Minería Agregados, SRL, y past president de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba. ¡Comencemos! Bienvenidos al 11º episodio en Épica Podcast. El día de hoy lo tenemos a Javier Bellot. Javier ha sido past presidente de la Federación de Empresarios Privados en Cochabamba. Él de profesión es ingeniero industrial y es el gerente general y socio de Tecons Minería Agregados SRL. Javier, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Has dicho todo lo que soy. La verdad, nosotros felices de tenerte acá. Te hemos seguido mucho a lo largo de tu presidencia. Sabemos lo que has hecho por la federación, así que es un honor entrevistarte, la verdad. Y también el apoyo que das a los jóvenes. O sea, sí, Javier siempre está rodeado de voluntarios, algo muy característico de él. Javi, te voy a indicar cómo va a ir la entrevista. ¿Quieres decir algo antes? Sí, es que me has dejado impresionado. Primera vez que escucho una cosa tan simpática. De verdad. Que me digan, bueno, que era un honor presidente. Bueno, el honor es mío, de poder tener una entrevista con gente joven y además que tenga muchas iniciativas de este tipo. Buenísimo. Me alegra tenerte, me alegra verte impresionado. Eso es lo que suelo hacer a veces. Javi, la entrevista va a ir así. Tú vas sacando preguntas, me las vas pasando, me las vas lanzando así. En este frasco hay 11 preguntas en total. Como te decía previo, hay preguntas incómodas, cómodas. Y bueno, empecemos. Bueno, espero responderlas todas. Dale. Yo sé que sí. Javi, es a mí. Ah, tú, sí, perdón. Sí, yo. Perdón. ¿Cuál sería mi trabajo? ¿Sí? No, yo estaba preocupado por usar los lentes. Tranquilo, ya. Ok, la primera pregunta. ¿Cuál es el secreto de un empresario para llegar al éxito, según tu experiencia? Ser perseverante y ante todo tienes que tener la capacidad de plantear soluciones y encontrar oportunidades en las dificultades. Y en esto te cuento una anécdota. Y eso es lo que a mí me sirvió para hacer empresa. Cuando yo era niño, tenía creo que 4 años o 5, yo me quedaba con el abuelo. Ya. Porque bueno, pues mis papás tenían que viajar. Y claro, todas las vacaciones, típico de las casas, que todos llevan a los nietos a la casa del abuelo. Y ahí yo veía de que mis primos, sus papás los preparaban con unos guardapolvos nuevos, unos zapatos nuevos, zapatos de charol, y unas carpetas. Todo brillando. Y bueno, yo era el único que se quedó con el abuelo. Y era la escuela en el área rural. Para ser más precisos, en Tarotani. Era la escuela de la Railway Company. Oh, ya. Y bueno, mi abuelo dice, alístate que vamos al colegio. Bueno, primero, mi guardapolvo era de mi hermano mayor. Segundo, mi maletín era de mi hermano mayor. Y mis zapatos que fueron acomodados para que yo pueda no tener apretados los pies. Alcohol. Entonces mi abuelo me dice, ¿ya estás listo? Le digo que no estaba listo y me puse a llorar. Pucha. Y me dice, ¿y de qué lloras? Le dije, es que no tengo zapatos de charol, no tengo guardapolvo nuevo. Me dice, mira hijo, para caminar no se necesita zapatos de charol, suficiente los que tienes. Para andar puedes ir hasta descalzo. Y si tú sabes hacer eso, vas a poder lograr mucho. ¿Sabes? Yo no paraba de llorar y me puso a su caballo
y me llevó hasta el colegio, y cuando llegué al colegio descubrí el primer impacto que tuve, esas asimetrías que tiene el país. Primero, pues los hijos de los gringos muy bien vestidos, y de los ingenieros muy bien, y los hijos de los obreros que no tenían zapatos de charol, y muchos de ellos llevaban abarca. Entonces ahí entendí que no es necesario que tengas que tener las cosas para hacer algo. El empresario en sí tiene la capacidad de hacer todo a partir de la disponibilidad de los recursos que tiene. Lo importante es su disposición, su creatividad y ante todo el compromiso para lograr algo. Y uno le pone excusas a la vida, ¿se da cuenta? Siempre hay un pero no hay luz, pero no hay esto, pero no hay el otro. Entonces, ¿quieres hacer empresa? Camina con lo que tienes. Javier Bellot. Buenísimo, desde tan pequeño ya tener una enseñanza tan grande que hasta ahora, que actualmente tiene 57 años, realmente ha marcado la vida. Ha habido un antes y un después de Javier. Sí, porque eso también me permitió dirigir la federación con ese mismo espíritu. Cuando me hice cargo de la federación, teníamos un personal muy caro, muy difícil, un sobrecosto muy alto, bajos ingresos, una presión política muy intensa, muchas demandas de los sectores. Entonces lo que había que hacer es empezar a caminar con lo que se tiene. Y en eso descubrimos algo muy importante: la gente que está dispuesta a hacerlo, los jóvenes. Y bueno, pues muchos de ellos me decían, cuidado de que amanezcas, o sea, lo que decían, duérmete con una boba y despertarás orinado. Entonces, claro, era la visión de muchos actores que decían, los jóvenes no tienen experiencia. Oye, pero ¿cómo les puedes pedir experiencia si es lo primero que están haciendo en su trabajo profesional? Entonces, ahí yo pensé y tomé una decisión. Mira, fui el presidente que más directores ejecutivos cambió. He tenido 5 directores ejecutivos hasta llegar a la última. Y los 5 no pudieron ir a mi ritmo. No pudieron ir. ¿En serio? Cuando yo daba un paso, ellos estaban pensando en dar un paso. Yo daba 10 pasos y ellos habían dado medio paso. Entonces era incómodo, o sea, no podías avanzar. Las circunstancias que hoy Bolivia está viviendo necesita de mucha dinámica, necesitas estar planteando soluciones sobre la marcha. No puedes tomarte el tiempo de estar en tu zona de confort esperando a ver qué pasa. No. Tienes que empezar a plantear soluciones. Y eso se ha mostrado con mucha claridad en la crisis de octubre, la pandemia, hoy por hoy todos estos problemas que estamos viviendo. Entonces tienes que tener la capacidad de plantear soluciones sobre la marcha. Wow. No puedes tomarte el tiempo necesario. Y en eso, pues la decisión que tomé por la gente joven fue porque dije, bueno, a ver, no tienen experiencia, pero tienen algo muy importante: voluntad. No tienen experiencia, pero tienen algo muy importante: se han capacitado y se han formado y están contextualizados a la nueva realidad. ¿Qué necesitan? Simplemente vigilarlos de que no se equivoquen, no cuidarlos, sino guiarlos y conducirlos. Y listo, ya está. Y confiar en ellos, y eso hice. Entonces venía una técnica en publicidad y me decía, esto preparé, y me hacía todo un marco teórico. Y le decía, bueno, lo que espero son resultados, no que me muestre lo que usted está haciendo. El resultado lo vamos a reflejar cuando usted en las redes sociales me muestre que ha logrado un impacto, de que podamos llegar a la mayor gente posible, y ya está. Sacaron una revista. Hemos investigado un poquitito. Sí. Una revista que fue hecha en su gestión, la cual sí ha motivado tejido empresarial.
Así es. Y bueno, fue el resultado del esfuerzo de los chicos. Se equivocaron mucho. No, hombre, unos genios. Había muchos errores. Saludos. Pero ¿sabes qué? Más que los errores, lo importante es el resultado que obtiene. O sea, no porque uno de tus pelos esté en tu cara, pues estás mal peinado. Lo importante es que estás bien. Y ese pelo lo puedes mover el rato que quieras. El detalle es, o sea, soy muy detallista, sí, muy excesivamente detallista. Que la palabra, que la coma, que la ortografía, que la sintaxis, pero eso ya es porque tienes que entrar en un campo donde tu relacionamiento con actores con los que estás trabajando, llámese el presidente del Estado, los gobernadores y qué sé yo, tiene un marco diferente en el que tienes que ser muy meticuloso y muy cuidadoso. Pero en el resto, lo importante son los resultados. Y esa es la elección más importante que ha recibido mi gente. Qué lindo. Javier, vámonos con la segunda pregunta. Parece gran experiencia. ¿Cómo te animaste a ser presidente? ¿Qué tal? Es una locura. Esa es la pregunta. Justo. ¿Sí? Sí. ¿Cómo llegaste a formar parte de la Federación de Empresarios Privados? Bueno, mira, he sido presidente de la Cámara de Minería desde el año 2000. Ya. Y era prohibido renunciar. ¿Por sí. Claro, mi asamblea me ratificaba. Igual en la Federación de Empresarios ha sido ratificado. Sí, solo que en la Cámara de Minería los estatutos te permiten una ratificación ad eterno. Oh. Y en la Federación no. O sea, solamente puedes ser reelecto una sola vez y puedes volver después de una gestión. Pero bueno, eso hay que pensar 2 veces. Pero ¿cómo me animé? Mira, yo nunca quise ser presidente. He sido 5 veces vicepresidente de la Federación de Empresarios Privados Ya. a partir del año 2015. En este momento de la entrevista queríamos saber cómo fue el primer día como presidente de la federación, así que escuchemos. Los primeros 10 minutos. El número 1, así de, me estoy alistando, querida esposa, voy a ir a cumplir mi misión, soy el presidente. No, los primeros 10 minutos. Terminé de jurar y viene un muchacho y me dice: señor Bellot, soy del periódico Los Tiempos, necesito hacer una entrevista. Ah, perfecto. No me toques, soy famosa. Y empieza la entrevista. ¿Cuál era el tema? El tema salarial, el tema incremento. Y le dije lo que tenía que decir. Y al día siguiente se vino otro periodista a las 8 de la mañana. Ya. Y después de que hablé y todo, hicimos una entrevista. Y bueno, muchas gracias. Hice unos comentarios a lo que se llama off the record. Oh, Y nunca me imaginé de que el periodista iba a subir lo que dije off the record. Cuando me estaba grabando para los que supuestamente no le habían dicho que había empezado la entrevista. Oh, Esos bastardos me mintieron. eso generó todo. ¡No puede ser! Pero bueno, fue la mejor lección para mí porque desde ese día ya no más off the record. ¿Estás grabando? Ok. Entiendo muy bien. Javier, vámonos con la siguiente pregunta, por favor. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta nos dice, aunque yo ya creo cuál va a ser tu respuesta, pero es necesaria saberla. ¿Es necesario tener dinero para arrancar una empresa? No, y ese es un problema erróneo. Mucha gente cree que ser empresario es sinónimo de millonario o ser empresario es sinónimo de ser oligarca. Y ahí es donde se equivocan muchos actores políticos. ¿Por qué? Porque ponen su mirada hacia el empresariado, cuando en realidad el empresariado es ese actor que arriesga su vida, arriesga su capital, su patrimonio, arriesga su tiempo para poder promover algo.
Y en eso a veces por lograr algo sacrifica su propio patrimonio y su propio bienestar, ¿no? Entonces cuando alguien decía, y eso parecía broma, cuando un empresario viaja a Miami no es un viaje de placer, es un viaje de negocios, como que parece que fuera así, porque la verdad es que cuando vas a cualquier lado pues siempre estás buscando oportunidades de negocio. ¿Qué puedes hacer para que mejoren las cosas en tu empresa o puedas desarrollar un nuevo negocio? Entonces, ser empresario no es sinónimo de ser millonario. Y algo que es importante, y esto yo lo voy a decir siempre, y eso nadie me lo va a quitar. Empresarios somos todos. Todo el que toma una iniciativa para hacer algo diferente y para que por cuenta propia desarrolla, así sea él solo, su propio jefe y su todo, es un empresario. Porque puedes hacer muchísimo dinero sin necesidad de tener un staff, sin necesidad. Yo conozco mucha gente que hace eso. Gente que es impresionante, compra y vende cosas. Por decirte, te compra este vaso en $1 y lo vende a los 2-3 días en 4, que es lo que es la capacidad de trabajar con la especulación de la demanda. ¿Qué hizo el hombre? Simplemente pagar y vender. Punto. Entonces no es un tema en otro mundo. O sea, hay que sacarse el chip de este lado. Estrategias para... No, es que ahí viene tu habilidad. Viene tu habilidad y la persistencia y la fortaleza que tengas, porque hay días donde te va muy mal, entonces quieres cortarte las venas con una motosierra, pero después la siguiente las cosas cambian, ¿no? Entonces lo importante es ser perseverante y siempre tener fe en uno mismo. Si tú tienes esas condiciones, vas a marchar. Y como te digo, a veces, mira, yo he quebrado 3 veces. 3 veces. 3 veces, y las 3 veces me he levantado, y si me vuelvo a caer, voy a volver a levantarme. Y porque es un placer aparte, es otro gusto ser empresario. Están ubicando lo que Javier está diciendo, o sea, y en pocas personas encuentro lo que usted acaba de decir, lo que Javier dijo. Disfrutar hasta el momento doloroso, porque uno lo disfruta, es que sentir esa sensación del disfrute y llegas a aprender mucho más y llegas a disfrutar mucho más de la vida. Y en serio, creo que es algo que yo en lo personal quisiera llegar a disfrutar cada etapa, así hasta lo más doloroso, hasta lo que te quiebra, como para decir sí, digamos, ya. Es que mira, yo te digo, puedes hacer empresa sin un peso en el bolsillo. Si tienes la capacidad de encontrar la oportunidad y tienes la capacidad de saber hacer la articulación, puedes lograr ganar lo que quieras. ¿Cuál sería el secreto? Por eso te digo, saber hacer la lectura adecuada. Y para eso hay una cosa que es importante, y esto se los digo siempre a todos. El 99,999% lo que sé, no lo aprendí en la universidad. Wow. Y eso se logra haciendo práctica y siendo audaz. Por eso es que, por ejemplo, cuando los chicos que fueron voluntarios conmigo, ya sea en apagar el Tunari, ya sea controlando el virus en Cochabamba, o ya sea los chicos que han trabajado conmigo en la federación, yo no dudo un minuto en ponerles atención. ¿Por qué? Porque esos minutos que le dé le va a servir para potenciarse en el tiempo. Entonces, y sé que la lección que le estoy dando es una lección que le va a servir para toda la vida. Y si es millonario un día, voy a ser el hombre más feliz, ¿verdad? O sea, me voy a felicitar de que le ido bien. Gracias. Entiendo. Vámonos con la siguiente pregunta, querido Javi. Oye, pero no nos va a alcanzar el tiempo tanta pregunta. Nos va a alcanzar. Y hablo mucho, pero voy a ser más corto con mi estilo. Ok, la siguiente pregunta dice:
¿cuáles son los errores más comunes que comete un empresario? Según tu opinión. Mira, es anecdótico. Tienes que confiar en la gente y desconfiar de la gente. ¿Confiar y desconfiar? Sí, es que, mira, hasta por ahí nomás. Tú tienes un equipo y tienes que darles tu voto de confianza. Okay. Pero muchos de ellos pueden llevarte a muchos errores si es que has confiado demasiado en ellos. Hasta por ahí nomás. Sí, y eso se da generalmente en actores que no son leales en el tiempo. Porque, por ejemplo, he tenido 3 funcionarios a los que se les ha dado mucha confianza, se los ha apoyado en todo, se los ha formado, y ha llegado un momento donde aparecen con la historia de que, no hice, y bueno, por su causa has perdido una máquina, un equipo o algo, y cuando se ven amenazados de que tú vas a tomar una represalia sobre ellos, lo primero que hacen es hacerte una demanda laboral. Claro, entonces, y ahí es donde empieza el quiebre, y obviamente no deja de ser molestoso, pero al final la lección de vida es esa. Entonces, la excesiva confianza que puedas dar es malo. Y siempre hay que ir con mucha freno, digamos. Más que freno, sino con mucha prudencia en muchas cosas. Okay. Y hay clientes que te dejan al palo y por tu causa dejas al palo a mucha gente. Por ejemplo, hasta ahora mismo llevamos más de casi 2 años que no podemos cobrar unos dineros. ¿Por qué? Porque nos fiamos de alguna gente que tenía que haber hecho algo y no hizo, y en el tiempo se ha ido alargando, y 2 años que no puedas cobrar un dinero te significa muchos problemas. Buenísimo, o sea, es como que ¿no? Y hay algo que yo he visto, no sé, o sea, que las personas que como ven a un empresario, es como que una persona, cuando usted decía lo mismo, cuando una persona, digamos, dicen yo soy empresario, lo ve como no, que es un alzado, que seguro tiene dinero. Y hay algunas personas, empresarios, que se comportan de una manera, tal vez, cuando uno ya está en la cima, ya no ve abajo. ¿Usted calificaría como un error gravísimo? El problema es que las circunstancias los llevan a distanciarse del resto. Es decir, cuando de pronto tienes demasiadas cosas, entonces el detalle ya se vuelve insustancioso, ¿no? Entonces ya ves la cosa grande. Y probablemente eso suceda con los grandes empresarios. Pero una cosa que es importante, por lo menos en lo mío, mientras he sido presidente de la federación, siempre he cuidado el detalle de estar cerca a todos, ¿no? Es más, mi eslogan empecé con decir que iba a trabajar con todos, por todos y para todos. Y nunca pensé de que el estatus iba a ser un elemento de que me tenía que alejar de la gente. Y eso es un error de valores. Por ejemplo, mientras he sido presidente de la federación, he seguido yendo a la cancha, he seguido sentándome con las caseras, a conversar. Ha sido el presidente que más contacto ha tenido con la gente. Que protestaban juntos, que de verdad, es en serio. Pero... Sí, mis caseras siempre, y eso es lo lindo, ¿no? Mis caseras me reconocían, ay papito lindo, véngase aquí a sentarme en su banquito, y yo le ayudaba a vender, o sea, para ver qué sentía, pero eso me fue muy útil porque pude transmitir ese problema a quienes eran gobierno para que se puedan hacer ajustes, porque yo pienso en lo siguiente: Bolivia lo que necesita es generar oportunidades para que lo que se llama hoy las startups o las pequeñas y nuevas empresas crezcan en el tiempo. Mira, el año
5 o 6, no recuerdo bien. Y era muy jovencito, más joven que tú. Gracias por lo que me toca. ¿Ya? Más joven que tú. Y mi primera operación fue asistir a una asamblea para fundar lo que hoy es Cadepia. Cadepia. Fundamos lo que se llamó ASPIPAC, la Asociación de los Pequeños Industriales, Artesanos y Comercializadores. ¿Por qué era esto? Porque da la casualidad que había una cámara de industria en la que yo quise registrarme y hubo un señor que me dijo, oye, pero tu actividad es muy pequeña y además es rural, no puedes inscribirte. ¡Oh! ¡Por un demonio, lo que faltaba! Y ese tiempo, te estoy hablando de esos años donde habían los famosos créditos concesionales. Ya. De USAID y buenos otros créditos, donde había gente que podía acceder a $1 millón fácil y sin mucho esfuerzo. Claro. Y yo lo único que necesitaba eran $50,000, que a lo sumo 100,000, pero no pude ser parte de ese esquema porque supuestamente era pequeño y era rural. O sea, eso no fue nada agradable en ese momento, pero para mí fue un factor de oportunidad, porque fui invitado para esa asamblea y fundamos ASPIPAC justamente para generar oportunidades. En el mundo todos llegamos a caernos. En el caso de Javier fue de esta manera. Fue ese mismo tiempo en el que fue mi primer fracaso. Mira, yo era tan jovencito de que me dediqué a seguir el trabajo de mi padre, porque mis hermanos también hacían lo mismo, y bueno, juntos trabajábamos, pero yo manejaba el trabajo de mi padre, que eran minerales no metálicos. Y era un tiempo donde fluía mucha plata, pero la inflación era muy grande. O sea, tú vendías hoy 10,000 bolivianos y tenías que ir volando a la esquina del correo a cambiarlos y comprar con los 10,000 bolivianos por $10,000 y guardarlos. Y claro, entonces yo quería comprar una volqueta y una excavadora y empecé a ahorrar en el banco en dólares, porque fue un requisito de la importadora que me iba a vender la volqueta y la excavadora y no me aceptó un pago a cuenta, que era lo peor. Entonces ya había juntado casi todo el dinero y se vino el decreto de la desdolarización. ¿Qué quiere decir eso? Es que todo lo que tenías en dólares se convertía a bolivianos, pero al tipo de cambio oficial. ¿Y qué año era él? 85. No. Pues el dólar, ¿cuánto estaba? Estaba en 25 bolivianos. 25. Sí, y en el cambio oficial, que es el cambio paralelo, estaba en 2 millones de bolivianos. O sea, tú comprabas en 2 millones $1 y el cambio oficial te lo vendía en 25. Entonces, cuando hicieron la desdolarización, imagínate en cuánto terminó todo mi esfuerzo. ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Y, o sea, fue una cosa brutal. Y ahí es donde nació mi primer desafío. Necesitamos organizaciones que nos representen eficientemente para que no podamos estar descubiertos como ahora, que pierdas tu plata o que por lo menos te den la oportunidad de ser parte de esa gran torta, que hay muchos actores que se han beneficiado de la gran torta. ¿Ah? No vamos a hablar de nombres, muchos de ellos saben. Están viendo, ya. Ya están viendo, y si les duele el pecho, pues que les duela. Cállense que se van a poner en evidencia. Entonces, el detalle es de que eso me motivó a que en el tiempo vaya gestando ese deseo de liderizar instituciones. Qué lindo. Vámonos con la siguiente pregunta, Javi. Pero algo que yo siempre he escuchado dentro del mundo empresarial, un dicho que dice: el empresario tiene una deuda, por lo menos. Sí.
O sea, creo que no hay ninguno que no haya tenido, que esté así deuda cero. O se puede, porque la mayoría en Cochabamba, bueno, algunos decían, no, todos deben, pues, si no, ¿cómo creces? A ver, hay dos teorías. Una, si te endeudas vas a crecer y tienes que tener la capacidad de asegurar el retorno para dar cumplimiento al compromiso. El servicio de la deuda es importante para que puedas mantener tu credibilidad frente a los bancos y a todos. Y la otra es que puedas tener deudas eventuales, que es lo más común. Por ejemplo, cuando tú compras este vaso en 10 y lo vas a vender en 15, puede que tu proveedor te lo venda a crédito. Tú tienes que tener la certeza de que tu flujo y tu retorno va a ser inmediato para honrar tu compromiso con tu proveedor. Entonces, trabajas con el capital de tu proveedor y el tuyo, pero ¿qué pasa cuando no has logrado vender? Tienes problemas. Entonces, ahora que sí, para ser empresa es necesario siempre acudir a un apalancamiento. Ahora, yo he hecho otro tipo de volúmenes de negocio que me ha ayudado, que no debía nada a nadie, no le debía al banco, no le debía a nadie, pero tu crecimiento es lento. Entonces, ese es un tema muy importante. Si quieres crecer, tienes que asumir riesgos y comprometer tu flujo futuro. Pero ahora, con la pandemia, las cosas cambian y la cosa es muy complicada. Entiendo mucho. En época de crisis, un empresario debe... Te debe y debes. ¿Qué debe hacer? Esa es la pregunta del millón. Pongamos una pausa. El día de mañana continuaremos a las 5 de la tarde en Épica Podcast.